¿qué tal, bella familia de este tu canal? Despierta tu conciencia con Eneida. Doy gracias a todos ustedes por hacer posible este gran sueño, con sus visitas, sus likes, con sus comentarios, y es por eso que trabajamos arduamente para llevar hasta ti temas de gran interés. En esta ocasión les presento la historia del dios babilónico Marduk, dios Anunnaki que renunció a su divinidad por el amor a una terrícola. Como ya es costumbre, hoy contaremos con la participación de nuestro querido compañero y colaborador de este canal, el Mayor Tigre Blanco, quien en esta ocasión nos trae su canalización acerca de este tema. Te invito a compartir este material entre los tuyos en tus redes sociales, te suscribas y me acompañes a revisar la siguiente edición. Te recibo con agrado, como siempre, tu amiga Eneida. Dentro de los dioses babilonios existe una gran similitud entre la mitología sumeria y la asiria. La religión babilónica es la práctica religiosa de la antigua Babilonia. Los dioses babilonios están muy influenciados por sus contrapartes sumerias. Fue escrita en tabletas de arcilla inscritas con la escritura cuneiforme, derivada de la escritura cuneiforme sumeria. Los mitos generalmente estaban escritos en sumerio o acadio. Algunos textos babilónicos fueron traducciones al acadio de la lengua sumeria de textos anteriores, aunque se cambiaron los nombres de algunas deidades. Se cree que algunas de las historias de Tanakh se ha basado, influenciado o inspirado en el legendario pasado mitológico del cercano Oriente. Marduk era el dios patrón de Babilonia, el rey de los dioses babilonios, quien presidió la justicia, compasión, curación, regeneración, magia y la equidad, aunque a veces también se le conoce como un dios de la tormenta y una deidad agrícola. Su templo, el famoso Zigurat, descrito por Heródoto, el considerado el modelo de la bíblica Torre de Babel. Los griegos lo asociaron con Zeus y los romanos con Júpiter. Era el principal entre los dioses babilonios. Él es representado como un humano en túnica real, llevando un dragón, serpiente y una pala. Marduk parece haberse originado de una deidad local conocida como Asar-Luji, un dios del granjero, simbolizado por la espada, conocida como Marru, que continuó como parte de su iconografía. Sin embargo, el nombre de Marduk, aunque vinculado al marro, se traduce como becerro, aunque comúnmente se le conoce simplemente como Bel, Señor. Lejos de la deidad local de la que surgió, Marduk se convertiría en el dios más prestigioso del panteón mesopotámico. Era el hijo de uno de los dioses babilonios de la sabiduría Enki, también conocido como Ea, considerado un dios creador en algunos mitos, que también estaba asociado con agua fresca y vivificante. La asociación de Marduk con Enki está sin duda vinculada a la deidad regional anterior, Asar-Luji, que tenía la misma relación y compartía muchas de las características de Marduk. La esposa de Marduk era la diosa de la fertilidad, Sarpanitu. Muchas deidades babilónicas, mitos y escritos religiosos son singulares de esa cultura. Por ejemplo, la única deidad babilónica, Marduk, reemplazó a Enlil como la cabeza del panteón mitológico, el Enuma Elis. Un mito épico de la creación, fue una obra original de Babilonia. El saqueo o destrucción de los ídolos se consideraba una pérdida de patrocinio divino,
Durante el periodo neobabilónico, el príncipe caldeo Marduk Apla-iddina II huyó a las marismas del sur de Mesopotamia. Tenía las estatuas de los dioses de Babilonia para salvarlos del ejército de Sennacherib de Asiria. Cada ciudad de la antigua Mesopotamia tenía un dios patrón que se encargaba de protegerla y del que dependía su prosperidad. De hecho, según el pensamiento de los mesopotámicos, la ciudad se fundaba para ser morada del dios, el cual vivía en el templo, y la prosperidad de dicha ciudad dependía de la buena relación entre el dios y los reyes. Según la mitología sumeria, Marduk era uno de los pequeños dioses del panteón mesopotámico durante el tercer milenio antes de Cristo, hijo de Enki y Damkina o Ninhursag, y padre del dios de la escritura Nabu. Se trataba de un dios sin excesiva importancia, lejos de lo que se convertiría con el tiempo en el milenio primero antes de Cristo. Los sumerios le conocían con el nombre de Amar-Utu, cuyo significado es becerro solar, y en época babilonia su nombre probablemente debió pronunciarse Marduk. Originalmente parece que Marduk era el dios de las tormentas eléctricas, pero el poema del Enuma Elish narra cómo llegó a ocupar el lugar principal del panteón mesopotámico tras derrotar a Tiamat, un monstruo o dios que representaba al caos. La diosa, que con mayor frecuencia aparece citada en los textos como su esposa Sarpanitu o Sarpanitu, y cada año se celebraba en Babilonia el matrimonio entre ambos. Pero, ¿cuáles eran los principales rasgos de la personalidad de Marduk? Según el poema de Justo Sufriente, Marduk era un dios de contrastes, un dios calmado pero a la vez furioso, implacable pero clemente, de corazón blando y de mano dura. La esposa de Marduk era Sarpanitu o Sarpanitum, una diosa madre cuyo nombre significaba brillante como la plata, aunque en algunos textos se refiere a ella como hembra. Fue quien le dio a Marduk su hijo Nabu, el patrón de Borsipap, y dios de la escritura y de la sabiduría. La figura de Marduk está ligada a Babilonia, ciudad de la que fue dios principal. Además, Marduk fue el rey supremo del panteón babilónico. Al igual que la ciudad de Babilonia, era una entidad sin importancia hasta el segundo milenio antes de Cristo. Marduk era una divinidad casi desconocida hasta que se produjo el auge de la ciudad con Hammurabi. Pero el papel de Marduk en Babilonia iba mucho más allá. En realidad, el rey era considerado el delegado de Marduk, por lo que, en cierta medida, el dios estaba presente en los designios de la ciudad, ya que el rey era su mensajero. Todo ello hace pensar que desde los tiempos de Hammurabi, uno de los requisitos para reinar en Babilonia era rendir culto a Marduk. Una muestra de ello podría ser la siguiente frase que se recogió del prólogo del Código de Hammurabi: «Príncipe piadoso, temeroso de mi Dios, Marduk, para proclamar el derecho en el país, para destruir al malvado y al perverso, para impedir que el fuerte oprimiera al débil». Tal fue la importancia del dios que en honor a Marduk se celebraba la fiesta más destacada de Babilonia, la del Año Nuevo. En esa festividad, que se prolongaba durante varios días y en la que participaban todos los dioses de Babilonia, el rey trataba de conseguir el favor de Marduk para ese año. Aunque la celebración de la ciudad de Babilonia sería la más importante, la fiesta de Año Nuevo se celebraría también en varias ciudades del reino. Con la llegada de Hammurabi al trono de Babilonia, no solo cambió la historia de la ciudad, sino también la de su dios protector. A partir de ese momento la ciudad comenzó a ganar importancia, extender su territorio, su influencia y a su dios nacional, Marduk, en numerosas ocasiones mencionado como Bel o Señor. Se le colocó en la cúspide del panteón sustituyendo a Enlil y le construyeron sus dos fastuosos templos. Hammurabi supuso un cambio del rumbo para la ciudad de Babilonia. Su espectacular ascensión estuvo acompañada de su dios, Marduk.
pero este se trataba de un dios secundario, por lo que Hammurabi hubo de esforzarse para situarlo entre los grandes dioses. En el prólogo de su famoso Código de Leyes, intenta situar a Marduk en la cúspide, ocupando el lugar del dios supremo sumerio, Enlil. Así, en el prólogo del Código Hammurabi se dice: cuando Anu, el altísimo rey de los Anunnaki, y el divino Enlil, señor de los cielos y la tierra, que prescribe los destinos del país, le otorgaron al divino Marduk, al primogénito del dios Enki, la categoría de Enlil de todo el pueblo. Como vemos, Hammurabi sitúa a Marduk a la cabeza de los grandes dioses. Esto fue una tarea difícil y larga. Consciente de ello, al final del Código Hammurabi realiza una exhortación a los grandes dioses para que castiguen a quien destruya la estela, y entre estos grandes dioses no aparece Marduk. No sería hasta finales del segundo milenio cuando Marduk fue aceptado por todos como el rey supremo de los dioses, sustituyendo a Enlil. Las representaciones del dios Marduk son escasas. En un primer momento su símbolo era una pala o azada, símbolo de la fertilidad, aunque la representación más conocida es en la que aparece como un dragón, tal y como sucede en la puerta de Ishtar. Otros animales sagrados que representaban a Marduk eran los perros y los caballos. En unos pocos sellos cilíndricos también aparece con forma antropomorfa, y en ocasiones también aparece caminando o de pie sobre un carro de guerra, con una túnica decorada con estrellas, y suele portar un cetro, una lanza o un rayo. Pero hablemos de la importancia de la deportación de la estatua de Marduk. Dentro de la importancia de la estatua de Marduk en Babilonia, era conocida por el resto de las potencias próximo-orientales. De ahí que hasta en 2 ocasiones esta estatua de Marduk fue deportada tras ser saqueada de la ciudad. La primera de ellas fue cuando Babilonia fue atacada por los hititas en el año de 1595 a.C., y estos se llevaron un rico botín. Entre él se encontraba la estatua de Marduk y su esposa. La segunda vez que la estatua del dios fue deportada tuvo lugar durante la intervención de Elam en torno al año 1155 a.C. Aquel entonces el monarca babilonio fue hecho prisionero y llevado hasta Susa, capital elamita, junto a la estatua del dios de la ciudad. Durante el tiempo que la estatua estaba fuera de Babilonia, no se podía celebrar la fiesta de Akitu o del Año Nuevo, ya que se consideraba que sin su dios la ciudad estaba desprotegida. Es más, según la profecía de Marduk, cuando la estatua del dios estaba ausente, pasaban cosas tan terribles que los cadáveres bloqueaban las puertas de la ciudad, los hermanos se podían comer unos a otros entre ellos, o los amigos se golpeaban con mazas. Amigos, por el momento es tiempo de recibir a nuestro compañero el Mayor Tigre Blanco, quien trae para ustedes su canalización. Mayor, bienvenido a esta su casa. Adelante y le dejo los micrófonos. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran, hermanos estelares? Un gran saludo. Es un placer nuevamente estar aquí en tu canal, mi querida Eneida, y también mandar un gran saludo para el canal UFO Urma Titans y para el canal hermano Contacto Arturiano Nadi Urma. Pues en este episodio número 4 del Alfa Urma, para hablar de la Guerra de los Dioses, esas grandes epopeyas y esos grandes personajes que han estado aquí desde el principio de la humanidad, antes de ella, antes de su creación, y que han sido grandes héroes legendarios que han estado luchando algunos por bien de la humanidad y otros en contra. Es así que nos tenemos que remontar a las guerras de Lidia y Orión, cuando los Anunnaki llegan aquí a la Tierra, exiliados de esas guerras, y aprobando un proyecto de la Federación para que ellos crearan el envase humano. Había un consejo Anunnaki en el cual el padre Anu y los hermanos Enlil y Enki tenían puntos de vista diferentes en cuanto a la extracción del oro y en cuanto a la extracción de otro tipo de especia que en este tiempo en el planeta se tenía. Es así como los Watchers
en un momento dado reclamaron a Anu la explotación de la que eran producto algunos Anunnaki, y es aquí donde se propone, por conducto de Marduk, ese gran comandante Anunnaki, la creación del ser humano. Es aquí donde empiezan a haber diferentes puntos de vista y diferentes opiniones respecto a cómo debía de llevarse a cabo este proyecto humano. Marduk, hijo de Enki y de Namkina, llegó a ser un gran comandante militar, un gran astronauta, experto, con clarividencia y con todos los sentidos muy desarrollados. Es por eso que Marduk, desde un principio, él fue quien aportó la idea de crear el envase humano y de reclutar todas esas almas que estaban en el éter, muchas provenientes de Sirio, para que se hiciera el trabajador esclavo que en ese tiempo llegó a ser el ser humano. Pero es aquí donde se debatió mucho, porque no querían que se creara un ser humano altamente capaz, sino más bien un ser humano que fuera solamente un esclavo en las minas. Es aquí entonces que nos tenemos que remontar al poema del Enuma Elish, cuando los dioses primordiales crearon a Anu y a otros dioses que empezaron a procrear y a crear otros semidioses. Es aquí cuando en esta etapa crean a Apsu y su esposa Tiamat, dioses principales que fueron los que llevaban la batuta de la creación. Pero en un momento dado, Apsu decidió que tenía que destruir todo lo que había creado para volverlo a reiniciar, a lo que la diosa Tiamat, siendo aún diosa de la oscuridad, se opuso y no estaba del todo de acuerdo. Es aquí cuando esta idea choca contra las ideas de otros dioses creados como Anu, y es cuando se inicia la guerra de los dioses. Pero Anu logró someter a Apsu y lo encarceló. Sin embargo, la más peligrosa era Tiamat, más poderosa, porque ahora venía su venganza y su revancha. Es aquí cuando se avecinaba la guerra y cuando se hizo una reunión en la que se designó a Anu como el principal comandante para contener los embates de la diosa Tiamat, diosa de la oscuridad y diosa también de la vida. Es entonces cuando sintieron ellos cierto temor de no poder enfrentar a la diosa Tiamat. Es aquí cuando entra este héroe legendario, este comandante Marduk, como ya hemos dicho, de cualidades más allá de lo visto antes, de valentía, de percepción extrasensorial, de visión remota y por supuesto de una alta tecnología en cuanto a naves y a cuanto a armamento, con armas de plasma y psicotrónicas, pero sobre todo lo que habían obtenido de su victoria contra los dioses anteriores como Apsu, las tablas Med, esos dispositivos, esos cuarzos que se incrustaban en el hombro o en la mano o incluso en el abdomen, y que eran las armas más poderosas y siguen siendo las más poderosas hasta el momento, y que Marduk ya tenía en su haber, pero no las tenía completas, porque todavía la diosa Tiamat, por conductos de su lugarteniente Kingu, que ahora era su consorte, poseía el restante de las tablas Med. Es aquí cuando se encuentran y se desarrollan esta guerra contra Tiamat y Kingu, y es aquí donde llega la gloria para Marduk, que logra derrotar a Tiamat y la logra erradicar, y logra edificar una fama y una dinastía que después, mucho tiempo después, cuando llegó a la Tierra, fue él precisamente el que dio la idea, como decíamos, de crear el envase humano. Es entonces cuando Marduk, después de que su padre Enki crea por fin, después de muchos experimentos fallidos, crea el prototipo ideal del ser humano, pero que el Consejo Anunnaki no le había autorizado del todo, pero él dejó activado un código para que llegado su momento explotara y se expandiera y se pudiera realizar el sueño dorado
que era la expansión total de iluminación de la raza. Cosa que la mayoría de Anunnakis no querían, porque no querían ser superados. Pero la visión del científico Enki iba más allá. Cuando después de mucho tiempo Enki esparce a su creación por los desiertos de África, es aquí cuando Marduk hace historia al enamorarse de una terrestre, de una humana, y es cuando le cuestionan en el Consejo Anunnaki que no había una ley que lo obligara a no casarse con una terrestre, con una humana, pero en ese sentido perdería todo su principado de Nibiru, del planeta donde ellos venían, e incluso perdería mucho de su comando, a pesar de ser un área de guerra de la nave Nibiru. Entonces es aquí donde Marduk, perfectamente enamorado de esta mujer terrestre, no lo duda y abdica ese título de príncipe nibiriano para casarse y estar al lado de su querida raza humana. Es por eso que nos remontamos a esta historia épica, porque ha habido otros seres legendarios como Gilgamesh, como Aquiles, que han buscado la inmortalidad. Dioses y semidioses híbridos se juntan para esta lucha interminable de las guerras de Lira y Orión, y que al día de hoy, en esta liberación planetaria, están aquí todos esos héroes legendarios: Enki, Enlil, Gilgamesh, Aquiles y otros héroes trascendentales de la historia como Espartaco. Son los que están apoyando junto con otras deidades como Anubis. Todos esos héroes que al día de hoy, como he dicho en otros videos y como han dicho los Urma, el enemigo de tu enemigo es tu amigo, porque en este juego de la guerra no hay malos ni buenos, hay diferentes intereses, y es un poco de lo que al día de hoy se está llevando con esta erradicación de entidades jerarcas arcontes de la tierra, como se mencionaba anoche, un contacto de la expulsión de Astaroth de los desiertos del Sahara. Pero es aquí donde estos dioses míticos, que no son otra cosa que comandantes de alta tecnología y de naves perfectamente equipadas, y de Marduk, considerado uno de los dioses más fuertes por su uso de las tablas Met, las tablas del destino, la arma más poderosa porque interactúa mentalmente, y esos dispositivos son capaces de crear todo lo que el que lo está usando pueda visionar: armas, rutas de viaje, portales interdimensionales, armas de destrucción masiva psicotrónica. Todo eso es lo que el comandante Marduk posee. Entonces, al día de hoy es importante, me dicen los hermanos Urma, que la humanidad sepa que estos dioses, comandantes, estrategas militares están aquí en esta lucha, ayudando de alguna manera, directa o indirectamente, a que la humanidad se libere. Es aquí donde convergen las diferentes fuerzas y los diferentes guerreros que están luchando codo con la raza humana. Entonces, de esa manera, Marduk se convirtió en rey de Babilonia, e incluso pudo tener un fractal, porque estos dioses tienen la capacidad de habitar en un fractal cuando reúne las características energéticas necesarias para que pueda interactuar a nivel 3D, 4D y 5D. Es por eso que se pierde en la noche de los tiempos desde los antiguos sumerios, y es cuando es convertido en una divinidad de la cultura acadia. Por eso, al día de hoy estamos conscientes, y los hermanos Urma reconocen que se está luchando y se está echando mano de toda la ayuda posible que en estos momentos necesita la humanidad, y que dioses como Marduk están ahí para respaldar su amor inquebrantable hacia la raza humana. La historia de este héroe legendario del rey Marduk, este rey babilónico, está muy ligada, como ustedes podrán ver, a la historia humana. Y al día de hoy, los comandos Urma en muchas de las ocasiones han trabajado de la mano de este comandante legendario de los Anunnaki. Porque hay que recordar, como decíamos en el video pasado, que Egipto estaba poblado por varias razas extraterrestres, no solamente por los Anunnaki, sino por Atlantes y Homo capensis. Y todos ellos, desde ese tiempo, lucharon en el legendario Egipto por el control de la tierra y el control humano.
Al día de hoy la lucha es por la liberación planetaria en conjunto con otras razas progresivas como los arturianos, los telosianos, los sumitas, los alfa centauri y algunos pleiadianos, por citar algunos. Y es aquí donde entran esta guerra de dioses, estas deidades, estos comandantes interestelares poderosos, sobre todo Marduk. Hay que tener muy en cuenta, me comentan los Urma, porque Marduk posee esa alta tecnología de las tablas Med, esos cuarzos conocidos como las tablas del destino. Entonces, nuevamente nos lo ponen en muchas de las películas al día de hoy para que nosotros no descifremos la verdad de lo que está pasando. El reinado de Marduk se extiende desde Medio Oriente, desde Sumeria, cuando las dos vertientes del Tigris y el Éufrates empezaron a recorrer los ríos de Medio Oriente, y hasta ahora, hasta los territorios de África, porque Marduk está convencido de que esta tierra es parte de él, de la herencia que le dejó la unión por medio de su pareja humana, de su pareja terrestre, y que al día de hoy hace válido esa potestad. Sin más por el momento, ha sido para mí un gran honor y un gran placer pasar estos comentarios y estas epopeyas que convergen en un tiempo del no tiempo, porque el tiempo no es lineal, como lo hemos dicho, y las guerras de Liria y Orión sigan al día de hoy. Sin más por el momento, me despido. Un gran saludo y un gran abrazo para todos ustedes, mi querida Eneida. Los quiero y los amo mucho. La luz y la energía esté con ustedes, y hasta la próxima. Gracias, querido mayor, por toda esta información que nos ha mostrado en esta ocasión. Espero y la haya pasado bien y nos acompañe en nuestra siguiente edición. Que le vaya bonito y hasta la próxima. Bien, amigos, espero y te haya gustado este tema, lo puedas compartir entre los tuyos en tus redes sociales, me regales un like, te suscribas, actives la campanita de notificaciones y me visites en mi siguiente edición. Te mando un gran abrazo de luz sanador y protector para ti y los tuyos. Nos vemos hasta la próxima. Se despide de ti, como siempre, tu amiga Eneida. Bye.